Bienvenido y bienvenido al primer módulo del curso Máster en Color. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en la materia importante e interesante. En este módulo o en esta primera clase vamos a ver los 5 niveles del color. Ahí ya vas a entender a qué me refiero con esto. En esta ocasión lo vamos a ver todo de manera digital, simplemente porque queremos introducir ciertos conceptos y empezar a entenderlos. Luego ya agarraremos nuestras pinturas y aplicaremos este conocimiento. Bien, los 5 niveles del color son en realidad las características del color, que son 5. O sea, aquí tú ves 3, pero son 5. Estas características nos van a permitir entender el color y diferenciarlo, nombrarlo, digamos, saber en qué sentido o en qué medida es distinto un color de otro. La primera característica del color es el tono o matiz. Esto se refiere al color en sí mismo. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que yo puse acá, sería, por ejemplo, este que es un tono más rojizo y este que es un tono más anaranjado o amarillento. Yo dije solamente esas dos cosas, rojizo o anaranjado amarillento. Estoy hablando únicamente del tono o matiz, ¿ok? Estoy también moviéndome dentro de una gama de color. La segunda característica es la saturación, que se refiere a la pureza o la intensidad de un color. En general, todos los colores de tubo, si tú pintas, todos los colores que vienen de tubo son colores muy saturados, a excepción de unos cuantos. Pero son colores muy intensos, vibrantes, la mejor versión de sí mismos, o la versión más intensa. Y la saturación tiene un opuesto, que es la opacidad, color opaco. Un color opaco es un color sucio, agrisado, lavado. Y aquí tenemos el ejemplo de este rojo muy intenso, muy vibrante, y este tono ya medio rosa, pero bastante más lavado, más sucio, más suave también. Algunos ejemplos de la vida cotidiana podrían ser, por ejemplo, si alguna vez has editado una foto en tu computador o en tu celular y tú le agregas saturación, verás como los colores como que chillan, así explotan, son demasiado ellos mismos. Y si por otro lado le quitas saturación, esos colores se vuelven lavados. Es como si la foto lo hubieses pasado por agua. Y ojo, que no es que se vuelva blanco y negro, no es ese efecto, sino que se agrisa, o sea, es como que el color de verdad estuviese desteñido, como si hubiesen pasado los años y hubiese quedado al sol ese color. No es blanco y negro, sino que es lavado. Bien, eso sería ejemplos de saturación versus opacidad. Otro ejemplo cotidiano, por lo menos yo que soy chilena vivo en Santiago, pero debe pasar en la mayoría de las ciudades. Eh, Santiago después de la lluvia. Los colores son vibrantes, todo parece que acaba de nacer, o sea, todo como que es intenso, muy bello, saturado. Y Santiago todos los días del año, que es bastante gris. No sé si sabrás si es que no eres de Chile, pero bueno, Santiago es una ciudad con mucho smog. Y por último, la luminosidad, que se refiere a qué tan claro o qué tan oscuro es un color. Y sería ahí, ¿cierto? Como luminosidad versus oscuridad. Y aquí puse los ejemplos ya así como a nivel blanco y negro, que sería como un gris oscuro y un gris claro. Entonces, son 3 características principales, pero al final son 5 niveles. O sea, la primera característica, el tono o matiz, el matiz, pongámosle matiz, que se refiere al color en sí mismo. Segunda característica, la saturación con su opuesto, la opacidad. Y tercera característica, la luminosidad con su opuesto, la oscuridad. Tenemos ahí entonces 5 niveles de color que cuando vayamos a aprender sobre mezclas vas a ver que son, pero claves. Bien, continuemos. Algunos ejemplos para que vayamos entendiendo un poquito más cómo son estas características. Tal vez sientes que es bastante simple o tal vez no, pero si es que sientes que es simple, igual necesito que algunos conceptos nos queden más que claros. Por ejemplo, que no confundamos saturación
con luminosidad. Tendemos a pensar que un color más saturado es más luminoso y que un color más opaco es más oscuro, como, un gris, pero no necesariamente. Y aquí puse esta rosa cromática para darte un ejemplo. Por ejemplo, este amarillo de aquí es luminoso. El amarillo de por sí es un color luminoso. Y este amarillo también es un amarillo muy saturado, muy intenso. Pensemos en este azul de por acá. No, pensemos en este. Este azul es un color oscuro, pero también es saturado, también es intenso. Si piensas, por ejemplo, en azul de ultramar o en un amarillo cadmio, son colores los dos muy vibrantes, muy intensos, pero uno es oscuro naturalmente, el azul, y uno es luminoso naturalmente, el amarillo. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de mismo nivel de saturación, pero distinto nivel de luminosidad. Otro ejemplo podría ser ese mismo amarillo, pero ahora con este amarillo que está acá. Es un amarillo muy luminoso, pero no es tan saturado. Al contrario, es bastante lavado el color, o sea, es medio pastel. Entonces tenemos mismo nivel de luminosidad, pero distinto nivel de saturación. Entonces, además, aquí estamos aprendiendo algo que sería que lo saturado puede ser, lo opaco puede ser oscuro y luminoso. Y el opaco luminoso es pastel o apastelado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o está un poquito enredado? Si está un poco enredado, no te preocupes porque queda mucho curso y mucha clase para que todo esto se aclare. Si vas bien, excelente. Puse aquí otro ejemplo de un editor de color. Esto es un editor de color de Photoshop, pero simplemente para seguir reforzando lo mismo. Tono o matiz. Nos movemos aquí, ¿no? Es como si en la rosa cromática estuviéramos moviéndonos en círculos. Entonces todos los colores caben en tono. Saturación, intensidad, pureza, viveza del color versus un color lavado, medio sucio. Si te fijas lo que te decía, es bastante gris, pero todavía mantiene un poco de su matiz rojizo. Y luminosidad, qué tan claro, qué tan oscuro es un color. Bien, aquí otra manera de graficar estas características del color. Otro ejemplo, este me parece que es un editor de color de Paint, así, ¿o no? No, creo que también es de Photoshop. Lo mismo, aquí tenemos tono, matiz. Nos movemos hacia arriba y hacia abajo y cambiamos de matiz. Aquí, en este extremo, nos movemos también aquí hacia arriba y hacia abajo y es más luminoso hacia arriba, más oscuro hacia abajo. Y de izquierda a derecha tenemos mayor saturación a la derecha, color más intenso, más vibrante, y menos saturación, un color más lavado y gris hacia la izquierda. ¿Se entiende? Son distintas maneras de graficar, como te decía, las características del color para que las puedas ir incorporando. Y aquí algo ya quizás un poquito más complejo, pero me parece muy, muy interesante. Este es un equilibrio de color también de Photoshop, que si te fijas tenemos CMY, o sea, cian, magenta, yellow, RGB, red, green, blue, que están como opuestos. Voy a hacer aquí. Cian, opuesto de rojo, amarillo opuesto de azul, magenta opuesto de verde. Ahí. Entonces, cian de rojo, magenta de verde, amarillo de azul. Entonces, aquí se pusieron los dos sistemas de colores antagónicos, como si fuesen complementarios, para generar un equilibrio de color. Esto, nada, es un poco más complejo, tiene que ver más como con, nada, la chochera de pensar el color, pero tal vez si pintas con pigmentos, no, puede que no sea tan relevante. Pero aquí está lo importante. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Necesito que las características del color las tengamos, pero así impresas, tatuadas a fuego, que nos las sepamos y las entendamos principalmente lo mejor posible, porque real, esto te va a hacer un maestro y una maestra en color. Entonces, quiero que describamos los colores. Yo aquí puse varios pares de colores para que los diferenciemos y empecemos a hablar del color en función de sus características o de sus niveles. Entonces, vamos con el primero. Esto, si tú quieres, lo haces tú primero. Si quieres, pausas el video y los miras, lo piensas, repasas ahí
Ojalá, espero que hayas anotado, olvidé decirlo, pero estaría bueno si anotas todas las características del color para que las vayas internalizando. Y si quieres pausar el video y ver tú primero, tipo, a ver, me tinca que este es más oscuro, este es más luminoso, este es más opaco, no sé qué, que vayas comparando cada par, o si no, lo haces conmigo, da igual, la verdad, me parece que como a ti te sea más cómodo. Vamos con el primer par entonces. ¿Qué tenemos aquí? A nivel de gama, de matiz, tenemos dos verdes, solo que uno es un poquito más azulado y otro un poquito más amarillento. Tenemos uno que es más luminoso y otro que es más oscuro. Y a nivel de saturación yo diría que están bastante similares, o sea, los dos son colores muy, muy vibrantes. Vamos acá. Tenemos aquí distintas gamas, o sea, esto es un gris, esto es un color azulado. Tenemos que ¿no? El gris, a ver, ¿cuál es más oscuro? Me parece que el gris es un poquito más oscuro. Pero a nivel de opacidad o saturación están iguales. O sea, ninguno es más saturado o más opaco que el otro. A nivel de luz creo que andan reparecidos, pero me parece que el gris está un poco más oscuro. Vamos con este. Aquí sí ya se nota un poquito más la diferencia, ¿no? Tenemos bueno, gamas distintas. Un rojo y ya un rojo que está yendo hacia el naranjo, ¿no? Eh, uno muy saturado y uno opaco. Y uno más oscuro, el opaco, este está siendo más oscuro que el rojo. Vamos acá, tenemos este más oscuro obviamente y este más luminoso, este muy tirado a los rojos y este a los violáceos más celestes. ¿Cómo andamos de saturación? Yo diría que muy parecidos. Ninguno es muy saturado. Vamos aquí, muy parecido arriba, ¿no? Este muy luminoso, este más oscuro, un nivel de saturación bastante similar, aunque me atrevería a decir de que el de la derecha, es un poquito más saturado, y sí, 100% es más oscuro. Por último, aquí sí que está más peleado, ¿no? Una gama totalmente distinta, tirando para el rojo, tirando para el amarillo, más oscuro, más luminoso, pero el nivel de saturación o de opacidad está prácticamente igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estuviste con esto? ¿Estaba muy complejo o lo pudiste resolver bien? Ahí si quieres me lo dejas en los comentarios de la clase. Bien, y por último vamos a hacer otro ejercicio que también lo quiero hacer contigo, aunque si quieres te adelantas, lo haces primero, pausas el video como tú quieras, pero vamos a tomar esta musa de referente y vamos a igualar colores. Lo que vamos a aprender en este módulo es definitivamente a igualar colores. Queremos ver un color, tipo, imagínate que tú vas a pintar y quieres pintar, tienes una foto de referencia, tienes un color en específico, bueno, vas a tener muchos colores, pero tienes un color en específico y dices, yo quiero hacer ese color. O sea, en este módulo tú vas a aprender a igualar colores. Vas a ver un color y vas a decir, mezclo este con este, listo, quedó. Entonces, en esta primera clase lo que estamos haciendo es tratando de entender cómo pensamos ese color, ¿ok? Insisto que si está muy abstracto todavía, tranqui, porque después lo vamos a llevar full a la práctica y puede que ahí sea más fácil, o si te está sirviendo toda esta introducción más bien como digital, buenísimo. Entonces, aquí yo me voy a ir a esto. Bien, lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser intentar igualar los colores que están marcados en esta imagen con el editor de color de Photoshop. Esto que está viendo aquí es el mismo editor de foto, o sea, de color, perdón, que te había mostrado en un inicio, donde tenemos esta gama de colores, que si nos movemos hacia arriba y hacia abajo, vamos cambiando de matiz, es decir, de color. Tenemos aquí que si nos movemos hacia arriba también y hacia abajo vamos dando luminosidad y quitando luminosidad. Y por último, si nos movemos de izquierda a derecha, tenemos que hacia la derecha damos saturación y hacia la izquierda quitamos saturación. Entonces, ese va a ser como nuestra guía. Ahí nos vamos a estar moviendo para tratar de igualar los colores.
Lo que queremos hacer aquí es entender cómo pensamos el color, para que el día de mañana sea mucho más fácil igualar un color. Ahora, yo ahora no me voy a complicar tanto con que sean súper iguales, simplemente me va a importar que más o menos se entienda cómo estoy pensando el color. Esto lo puedes hacer tú si quieres en tu casa, si tienes Photoshop, también se puede hacer en Paint, también lo puedes hacer con pintura si es que después ya cuando veamos los módulos con pintura, como tú quieras, idealmente si lo puedes hacer o si no, simplemente observando esta clase igual vas a aprender y lo vas a hacer conmigo. Bien, bueno, en estos programas, en general en todos los programas digitales, Photoshop, Paint y toda la gente que pinta o dibuja en digital, tiene la opción de, si ven aquí el cuentagotas, tiene la opción de igualar así de manera automática, casi como copiar, pegar un color. Obviamente ahora no vamos a hacer eso, sino que vamos a pensar el color. Bien, vamos a comenzar por este que está aquí y vamos a hacer una pequeña observación. En el fondo, siempre cuando analizamos un color pensamos en estas tres características: matiz, saturación versus opacidad, y luminosidad versus oscuridad. Son 5 niveles, pero nos movemos como en tres características distintas. Entonces, este obviamente es un color medio amarillento y por ejemplo, el amarillo puede irse hacia el cálido, hacia el rojo o hacia el frío, hacia el azul o el verde. En este caso es un amarillo medio cálido, así que lo vamos a poner por acá. Y también muy, pero muy opaco, muy agrisado. Entonces voy a tirar por aquí. Si te fijas, aquí lo estoy opacando, lo estoy llevando hacia la izquierda, pero a la vez lo oscurecí mucho, así que lo voy a subir. Le vamos a dar más luz. Por ahí ya se empieza a aparecer un poquito. Veamos. Yo creo que podría ser... No, más amarillo no. Por ahí está bien. Puede que todavía sea un poquito más luminoso. Igual está difícil porque hay como, claro, varios subtonos aquí. Yo creo que ahí me agrisé mucho. Vamos a iluminar. Lo vamos a dejar por ahí. No nos vamos a complicar demasiado, como te decía. Ok. No nos vamos a complicar demasiado, como te decía, en que quede idéntico, sino más bien en más o menos entender cómo poder pensar el color. Bien, quedó más oscuro y quizás un poco más saturado, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos con otro, vamos a ir con este de aquí. Este es un verde, pero también es bastante cálido. Si te fijas, todo esto está como bien cálido, así que es un verde ya tirando hacia el amarillo, pero va a ser este sí, más oscuro y, mira, quizás ni tan oscuro, pero mucho más gris. Por ahí podría ir. Vamos a ver si nos da para un poquito más amarillento. Lo vamos a dejar así, como te decía. Vamos a ponerlo por acá. Como te decía, no me quiero complicar demasiado. Ya este sí, creo que quedó un poquito más parecido. Bien, vamos a ir con este de acá. Que, a ver, este está interesante. Vamos a ver si es un verde medio celeste. Es bastante luminoso. Ya, pero por ejemplo ahí estoy a un nivel de luz quizás demasiado, como que es más gris. Ahora no sé, me voy a mover un poquito. Me parece que no está tan en la gama del celeste. Más cálido. Creo que toda esta pintura es más cálida. A ver, quizás todavía más cálido. Mira, me estoy quedando ahí con el amarillo. Con la gama, con el matiz amarillo. Bueno, lo vamos a dejar así también. Le damos OK y tenemos este, lo vamos a poner aquí.
Sí, quedó bastante bien. Me gusta. Bien, vamos ahora con este de aquí. Ese tono de ahí. Entonces, bueno, vamos a la gama de los rojos, más amarillentos, más naranjos. Mira, está bastante cerca. Vamos a ver si le damos un poquito más de yo creo que es más cafezoso, le vamos a dar más naranjo. No es tan oscuro. A ver ahí. Lo vamos a dejar por ahí. Entonces es bastante luminoso, pero bastante gris. Lo vamos a ubicar aquí. Uy, creo que aquí sí el matiz quedó, o sea, podría haber sido mucho más amarillento. Pero anda por ahí. Bien, vamos con el rostro de ella. Yo aquí marqué dos colores, uno más saturado que otro. Vamos a ir primero con el menos saturado, el de acá. Pero si se fijan, ya su rostro es mucho más saturado que el fondo, ¿no? Que es lo que habíamos estado trabajando hasta ahora. Yo creo que estamos más o menos en la misma gama. Esto es interesante en todo caso, ver cómo esta pintura que tiene muchos colores distintos mantienen ellos entre sí cierta similitud. Eso también le aporta bastante a la pintura. ¿No? No es como que se disparan de un lado para otro y genera cierta armonía en la pintura. Bien, aquí creo que puede ser un poquito más amarillento. No, está bien. Sí, quizás más luminoso, sí, más amarillento. Vamos a dejar ahí, quizás es más luminoso. Quizás lo estoy opacando mucho. Lo vamos a dejar así, no nos vamos a complicar. Bien, lo vamos a ubicar aquí. Sí, creo que anda por ahí. Vamos a ir de inmediato con el otro, ¿no? Este sí le vamos a dar más saturación. Y creo que por ahí. Y lo vamos a ubicar aquí. Ya podría haber sido más saturado, pero más o menos funciona. Y por último, el pelito. Nos vamos a quedar aquí en el mismo matiz y lo vamos a oscurecer. Vamos a ver, creo que no es tan negro, quizás lo vamos a tirar más hacia el naranjo. Y no es tan negro, así que lo vamos a dejar por ahí. Bien, y ahí más o menos entonces sacamos la gama de de esta pintura, eh, pensando el color, diciendo, a ver, ¿qué tono tienes? ¿Más amarillento? ¿Es más azulado? ¿Está saturado? ¿Está opaco? ¿Es más luminoso? ¿Es más oscuro? Eso es lo que quería mostrarte. Cómo voy pensando el color según estos 5 niveles. Me voy moviendo en estos 5 niveles y así podemos llegar a una infinidad de colores, o sea, pero impresionante. Después vas a ver cuando trabajemos las mezclas que con muy pocos colores vamos a hacer una cantidad de diversidad, sí, pero de colores, pero alucinante, que quizás jamás hubieses pensado que llegarías a tantos colores con tan pocos. Y a veces, de hecho, quizás uno de los errores como comunes es que uno va pintando cuando uno se está empezando, va pintando y como que repite siempre las mismas tonalidades cuando hay así, pero infinidad de posibilidades. Entonces aquí estamos ampliando también nuestro abanico de posibilidades. Y nada, ahí estamos con la primera parte de las características del color y estos 5 niveles del color. Espero que te haya quedado lo suficientemente claro y luego ya nos vamos a ir de lleno en cómo llevar todo esto que vimos de los editores de color en digital, cómo llevarlo realmente a tus mezclas, o sea, cómo oscurecer, cómo iluminar, cómo opacar, cómo saturar y cómo trabajar los matices. Así que nada, nos vemos en la próxima clase.